Lo invito a que, como todos los días, hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Y es sobre la discriminación, que es una forma de violencia contra la homosexualidad. Hoy, FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, investiga detalles si dentro de los clubes femeninos de fútbol hay discriminación, señalamientos o expulsión de mujeres por ser lesbianas. El estado de alerta y vigilancia es porque en Nigeria, en África Occidental, hubo declaraciones homofóbicas de la presidenta de la Liga Femenina de Fútbol nigeriana. Ella advirtió: cualquier jugadora que encontremos asociada con la homosexualidad será descalificada, y dijo: llamaremos a los presidentes de club para que controlen a sus jugadoras, y esas jugadoras no podrán jugar en la selección nacional. Esta declaración, desafortunada para decirlo menos, ha provocado polémica porque justamente en ese país ya ha habido casos de mujeres que son apartadas de sus clubes por sospecha solamente, incluso, de ser lesbianas. Ante esto, los directivos de FIFA se comprometieron a ser vigilantes con cualquier tipo de discriminación. Pero el hecho existe. En pleno siglo XXI, la homosexualidad es contemplada de distintas formas. En los países donde es legal, los gobiernos trabajan para frenar y desaparecer la homofobia, pero también para otorgar derechos, regularizar el matrimonio homosexual y permitir la adopción de menores. Pero en los países donde es ilegal, la homosexualidad se castiga con sanciones que pueden llegar, escúcheme bien, a la pena de muerte, como es el caso de Irán y de Arabia Saudita. También hay otros. Hablo del 80% del continente africano y de algunas naciones de Asia, donde predominan las naciones musulmanas, como Pakistán o Myanmar, donde se castiga hasta con cadena perpetua. Hoy en día, la homofobia es un asunto de vida o muerte en muchas naciones. No puede haber discriminación y discurso de odio contra los homosexuales, gays o lesbianas. La Carta de los Derechos del Hombre habla de la libertad, pero también del más elemental respeto que debe haber a las personas, sean cuales fueren su raza, su edad, su nacionalidad, su condición económica, su filiación política o su preferencia sexual. Mucho se ha avanzado ya en Europa, Medio Oriente, América Latina, pero también en Asia y Oceanía. Cada vez son más los países que dan derechos a los homosexuales. Dinamarca, Hungría, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Croacia, Luxemburgo, Suiza, el Reino Unido, Andorra, República Checa. Varios estados de Estados Unidos y en América Latina, Uruguay, Colombia, Brasil, México, Distrito Federal, el estado de Coahuila, en otros confines, Australia, Tasmania, Finlandia. Y sin embargo, aun cuando ganan espacios, derechos y libertades, hay leyes que los reconocen, sigue creciendo la homofobia. En México, como en otros países de América Latina, las palabras homofóbicas son de uso común. Pero, como lo ha dictado la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal del país, ningún vocablo, ya sea puñal o maricón, están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Ni esas, ni otras palabras que se usen con dolo para señalar o insultar. Sí es cierto, sí son palabras coloquiales, hasta forman parte del modo de ser del mexicano, digamos que con frecuencia usamos la picardía, el albur, pero nadie tiene derecho a usar discursos de odio contra nadie, porque la discriminación es sin duda una forma de violencia. Así es que hoy, ante estos casos recientes de homofobia, ya sea en África o en México, porque nada nos es tan ajeno ni nadie nos es tan lejano, esta es hoy nuestra imagen del día y de la noticia aquí en la radio. Ahora, resumen en imagen. 53 jefes de Estado y de Gobierno, así como familiares del fallecido Hugo Chávez, están en la capilla ardiente de la Academia Militar de Caracas. Ahí se realizan guardias de honor. El presidente Peña participó en la tercera ronda junto al peruano Ollanta Humala y al príncipe de Borbón.
Por la noche, Nicolás Maduro tomará juramento como presidente electo por la Asamblea Nacional. Además, será el candidato oficialista para los próximos comicios, aunque la fecha no se ha precisado. Y en otros temas, hoy es 8 de marzo y hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y en números, esta es nuestra realidad. 12% de 193 países que conforman Naciones Unidas son gobernados por mujeres. De 23 jefas de Estado actualmente en funciones, destacan las latinoamericanas que gobiernan a 249 millones de personas. En tanto, Naciones Unidas realizó una reunión conmemorativa y el lanzamiento de una canción dedicada a las mujeres. De acuerdo a una investigación de la BBC, la suma de toda la violencia contra las mujeres se llama feminicidio. En algunos países es casi una pandemia. Pese a que especialistas admiten que no hay cifras exactas, de Latinoamérica se estima que México registra 3,000 muertas en un año, Honduras 1,500, mientras que El Salvador sería el país con más alto índice, con 12 muertas por 100,000 mujeres. En el ámbito laboral, siguen las diferencias en la percepción de salarios. En México, organismos internacionales indican que la inequidad salarial persistía hasta 2012 en un 20%. Además, mientras una mujer dedica más de 6 horas al día en trabajos no remunerados, los hombres destinan apenas menos de 2 horas en estas labores que no implican un salario. En información nacional a puerta cerrada, los titulares de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, de Energía también, Pedro Joaquín Coldwell, comparecen ante el Senado por la explosión en Pemex que dejó 37 muertos. El juzgado 12º de amparo penal rechazó otorgar el beneficio de un amparo al nieto del Bester Gordillo, Otón Francisco León Arreola. Con esta medida podría ser detenido si es que así lo ordenara un juez. Desarticulan un grupo de autodefensa en Michoacán con presuntos nexos con un cártel de Jalisco. Incluía además en sus filas a jóvenes de entre 16 y 22 años. Esto informó la Procuraduría General de la República. En Guerrero, Bruno Plácido Valerio, promotor de desarrollo comunitario y miembro de la Unión de Pueblos y Organizaciones, rechazó que el narcotráfico, la guerrilla, estén detrás de los grupos de autodefensa que hay en esa entidad. La Corte está próxima a determinar si una persona con discapacidad intelectual puede tomar decisiones por sí misma cuando analice el caso de Ricardo Adair Coronel, quien tras ser diagnosticado con el síndrome de Asperger debió emprender un juicio para defender su derecho a definir el rumbo de su vida. En el tema político, revelan que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, remató más de 3,000 bienes de 20 dependencias, entre vehículos, equipo instrumental y de cómputo, hasta en $1 por compra. El Banco de México redujo en 50 puntos base su tasa de interés de referencia para dejarla en 4%. Es el primer cambio en el costo del dinero desde el 17 de julio del 2009. Y en las imágenes internacionales, el 12 de marzo será el cónclave, ya se estableció, para elegir al nuevo Papa. La fecha se fijó luego que en el Vaticano alcanzaron el quórum ya de 115 cardenales con derecho a voto. Un estadounidense va a recibir $15.5 millones de indemnización por haber pasado 22 meses en una celda sin llegar a ser juzgado. Esta historia ocurrió en Nuevo México cuando Stephen Slevin, de 59 años, fue detenido por conducir ebrio, pero nunca fue procesado. Imagínense estas historias aquí.